Oye, tiempos, Sí, tiempos es una hora en mira, total el o... tiempo estipulado sí es una hora. Si hace Ujú. falta, si tú te quieres extender también, con muchísimo gusto. Bueno, sí. O sea, no es una hora fatal. No, no. Ok. Entonces, pues, si no tienes inconveniente, vamos empezando. Con mucho gusto, Manuel. Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Carlos Almada con su libro Un samurái en la Revolución Mexicana, que es una historia fascinante de Horiguchi Kumaichi, que salvó a la familia Madero durante la Decena Trágica. Y es pues un libro con muchísima información, con muchos datos y con el prólogo de Javier García Diego. Así es que, bueno, vamos a leer una pequeña semblanza de Carlos y a continuación iremos con las preguntas. Albert, adelante. Claro que sí. Buenas noches, amigos de Recomiéndame un buen libro. Carlos Almada es doctor en Administración Pública por la Universidad de París. Se desempeñó como embajador de México en Portugal y Japón. Tiene experiencia profesional en administración municipal, estatal, federal e internacional. Obtuvo el Premio de Administración Pública 1980. Fue director general del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas en Bruselas, Bélgica. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido condecorado por 11 países. Su libro más reciente es México-Japón, 130 años de relaciones diplomáticas, publicado por la Cancillería Mexicana. Y bueno, hoy nos acompaña aquí en nuestro club. Recomienda un buen libro porque vamos a comentar, a platicar su libro, Un samurái en la Revolución Mexicana. Carlos, muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Alberto. Encantado, con mucho gusto. Gracias. Pues Jenny, adelante con tu pregunta. Hola Carlos, muy buenas noches. Que de Hola. verdad, qué orgullo de verdad poderte conocer, aunque sea por Zoom, Muchas porque creo que te gracias. me haces un personaje súper interesante. De esos personajes que quisiera irme a sentar a tomar una copa de vino y tener tanta plática de todo lo que has logrado saber, investigar y todo lo que has trabajado. Pues sería un gran gusto. Sería un gran Gracias. gusto. ¿Eh? Y fíjate que me gustó mucho lo que comentábamos antes de que llegaras, el cómo fue toda esta investigación que hiciste, porque es un personaje, para empezar, creo que de esos personajes perdidos en nuestra historia, un personaje del que no se sabe. Yo cuando comenté con amistades y con mi familia, un samurái en la revolución, todos me dijeron, estás mal, ¿no? Hasta que les demostré que había un libro. Entonces, sí, esta parte de que no sabemos, ¿no? Me sentí esta ignorante, el no saber esta historia, el no saber sobre este diario, el no saber que este personaje fue tan importante dentro de nuestra revolución, el que fuera un personaje, pues ahora sí que tan extraño, ¿no? Que llegara a este país que estaba en guerra, a un país que no era como el suyo, el que también llegara de qué manera, ¿no? Llega de Japón hacia aquí. Y el enterarme, ¿no? Sobre estas relaciones exteriores que ya podía haber entre Japón y México, cuando Japón todavía era un país al que no se le reconocía realmente, ¿no? Como un gobierno, como un país. Entonces sí fue muy interesante poder leer toda tu historia, todo tu libro con tus palabras, con tu investigación. Tengo que darte las gracias también por todo lo que realmente pusiste al final, porque creo que toda esta investigación valió la pena saberse. Y yo tengo a largos rasgos dos preguntas. Una es Con saber mucho cómo gusto. llegas al samurái y la Sí. otra que sí es una pregunta curiosa. Sé que es rápido lo que tengo que hacer, pero ¿alguna parte tuviste que omitir? ¿Te hicieron omitirla? ¿Quitaste? No sé. ¿Y cómo Respondo, llegaste a este personaje? respondo primero a la segunda. No, nada fue omitido. No hay autocensura. Es una investigación histórica eh, que intento al mismo tiempo que la narrativa sea ágil, porque creo que una cosa no se opone con la otra. ¿Cómo llegué al tema? Por un conjunto de casualidades. Eh, Se alinearon las estrellas. Había tenido yo el inmenso honor de ser designado embajador de México en Japón cuando
El Senado de la República le hizo a principios de 2015 un homenaje a este personaje. Yo estaba estudiando la relación bilateral, estudiando en detalle para prepararme para mis sesiones de examen, de comparecencia en comisiones del Senado, y me llamó mucho la atención que no había oído hablar de Horiguchi Kumaichi. Investigué un poco más, había algunos pies de página, lo comenté con algunos amigos historiadores. Sí se sabía que lo dice, por ejemplo, Vasconcelos en Ulises Criollo, que se refugiaron los Madero en la legación de Japón, lo menciona también Katz, pero lo que no se sabía era por qué había ocurrido ahí adentro. Investigué un poco más y encontré que todo se originaba en la localización que hizo una profesora del Instituto Mora, la doctora Graziella Altamirano Cozzi, de origen italiano por parte de su madre, que descubrió por casualidad el archivo, en el archivo histórico de la Cancillería, descubrió por casualidad el diario de Horiguchi y tuvo el acierto de publicarlo en la revista del Instituto Mora. Un senador de la República, el senador Patricio Martínez, lo leyó porque es aficionado a estos temas, propuso el homenaje, nadie sabía muy bien de qué se trataba, yo recibí la instrucción de averiguar más. Ocurre, es también otra casualidad, que mi esposa Mara es Mara Madero, es sobrina nieta del presidente, entonces eso le daba una tonalidad muy más emotiva. En Japón, pues se fueron encadenando una serie de nuevas casualidades que me permitieron hacer una investigación, pues creo que seria, y tuve acceso a los telegramas que intercambió Horiguchi, que era el ministro, así se llamaban los embajadores entonces, había muy pocos que recibían ese título en aquella época, con su cancillería, que explican lo que hizo y por qué lo hizo. Son dos mitades de una naranja. Lo que él escribe en su diario es muy emotivo, pero no agrega mucho nuevo sobre la llamada decena trágica. Sin embargo, al leer los telegramas y luego sus declaraciones posteriores en 1933, si mal no recuerdo, se entienden las razones por las cuales él logró así, pues con una valentía verdaderamente asombrosa. No, de verdad le agradezco mucho porque es un libro excelente, aprendí mucho y realmente un gran personaje. Muchas gracias. Qué amable. Y no me hables de usted, por favor. A mí no me gusta mucho el usted, y menos en un Ah, club ok, de libros. de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta Buenas luego. noches. Marien, adelante. Carlos, pues agradecerte que nos hayas dado tanta información sobre qué es lo que pasó en esta etapa de la historia, que pues realmente uno conocía nada más así lo que llegamos a estudiar en la escuela, Sí, pero María. tanto detalle, pues a mí la verdad me sorprendió. Y mira, tengo una curiosidad. Yo quisiera saber, los descendientes de Madero, dónde están o qué fue de ellos, porque, bueno, sabemos que Madero y Madero y Sara no tuvieron hijos, pero ¿de dónde vienen sus descendientes? Sí, bueno, es una familia muy grande. Marían, hace unos pocos días, el 30 de octubre, se celebró en Parras, Coahuila, el 150 aniversario del nacimiento de Madero y tuve la oportunidad de hacer la presentación del libro. Mara, mi esposa, leyó algunos extractos del diario y había un buen número de descendientes de la familia Madero. Hay que recordar que es una familia que fue muy importante con don Evaristo Madero Elizondo a finales del siglo XIX, era una de las familias más prósperas del país. Don Evaristo tuvo dos esposas y un número muy grande de hijos
con ambas. La primera con Mercedes González, de la cual nacieron, entre otros, Francisco y Gustavo Madero y muchos más hermanos. Después se enviudó, casó con una señora de apellido Farías, y hay una segunda rama, por consecuencia, también muy amplia, de los Madero Farías. En términos muy gruesos, son dos ramas, Madero González y Madero Farías. Hay particularmente en el norte del país, desde Chihuahua hasta Tamaulipas, sobre todo en Coahuila y en Nuevo León, pues muchas personas de apellido Madero que tienen diversas actividades. Los hay empresarios muy prósperos, pero también tuve la oportunidad de conocer ahora pues médicos, comerciantes, amas de casa. Fue particularmente emotiva el evento en el cual presentamos el libro allá. No he tenido un auditorio más atento, conmovido que el de Parras, que es por cierto un bellísimo lugar de México, este 30 de octubre anterior. Muchas gracias. Otro dato interesante. A tus órdenes, Marian. Y no te preocupes de no saber mucho de esto. La decena trágica, en general la revolución, y particularmente lo que conocemos como decena trágica, que yo tengo ahí una objeción en el término que se utiliza, fue muy confusa. Se fueron dando particularmente a partir del triunfo de la revolución y la renuncia del presidente Porfirio Díaz, una serie de acontecimientos que se van yuxtaponiendo unos con otros, son confusos y difíciles de entender. Particularmente a los 13 meses que termina Madero la presidencia, una presidencia muy acosada, tanto por el exterior como por el interior, se da este nuevo golpe de Estado, uno fracasado de carácter restaurador, que es el que encabezaba el general Bernardo Reyes, que muere frente a Palacio Nacional, y luego otro golpe de Estado 10 días después, que sí tiene éxito, es el golpe de Estado que encabeza el general Victoriano Huerta. Son muchos los acontecimientos, muchas las novelas escritas, los diarios. Es normal que tengamos confusiones. Muchas gracias. Encantado, María, con mucho gusto. Gracias. Angie, adelante con tu pregunta. Sí, gracias, Vic. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Angie. ¿Angie me dices? Sí, Angie. Angie, sí. La verdad es que me gustó mucho tu libro, a mí me gusta mucho la cultura asiática, entonces, pues saber más del samurái y todo eso, junto con la historia de aquí de México, pues me gustó mucho el libro y siento que me llené como de más cultura, como de más información, ¿no? Qué Y bueno. mi pregunta era, si tuviste algún reto a la hora de tu investigación para poder escribir el libro. Sí, evidentemente. Evidentemente tenía que compartirlo con mi trabajo. Fueron pues algunos años de investigación y muchas madrugadas para empezar a trabajar en él temprano en la mañana, antes de empezar las labores del día allá en Tokio. Más que retos, lo que tuve, Angie, fue suerte. Se alinearon las estrellas. Cuando recibí la instrucción del Senado de la República y de la Cancillería de investigar más, pensé que iba a ser muy difícil, pero empezaron a darse las cosas de manera verdaderamente excepcional. Primero, el encuentro con el equivalente al presidente del Senado mexicano, se llama la Cámara de Consejeros, que es de manera muy sorprendente vecino, literalmente barda con barda, de la Embajada de México en Tokio. Entonces pude verlo a él como vecino, es algo que en Japón se hace con frecuencia, prácticamente a los pocos días de haber llegado. Y ocurrió
que el presidente Yamazaki, el tercer personaje en el protocolo del gobierno japonés, es un admirador del poeta Daigaku Horiguchi, hijo del diplomático, que es algo así como, bueno, las comparaciones nunca son válidas, pero algo así como un Sabines o como un Paz, uno de los grandes poetas japoneses del siglo XX. Él estuvo en México, escribió sobre la decena trágica, era joven entonces, fue un gran traductor del francés, es muy admirado, incluso a los niños en las escuelas. Algunos de los textos que se usan para enseñarlos a leer son poemas de Daigaku Horiguchi. Entonces, di muy fácilmente con la gran simpatía de las altas autoridades japonesas que me abrieron muchas puertas. Y después el encuentro muy afortunado con la hija del poeta, nieta del diplomático, que ha resultado ser una persona extraordinariamente interesante, que conocía muy bien la historia, y pues tuve acceso por ello a sus archivos, a documentos, a conversaciones, particularmente a entrevistas, y luego también de casualidad tuve la oportunidad de visitar con mi esposa y con mi hija dos exposiciones en Nagaoka, que es la ciudad natal de los Horiguchi, en 2017, si mal no recuerdo. Y pues fue interesantísimo encontrar los documentos, conocer a los historiadores locales. Entonces, Angie, más que retos, lo que tuve fue suerte, lo que tuve fue apoyos, y pues creo que mucho afecto en ambos lados del Pacífico, y me encontré cosa pues muy bastante excepcional en sí misma entre dos familias a las que tenía acceso, la familia Madero en México y la familia Horiguchi en Japón. Pues algo así como el sueño de un historiador o de un novelista. Ha de haber estado súper padre ir descubriendo todo lo que fuiste armando en el libro y la verdad es que me gustó mucho. Yo estuve estudiando un poquito de japonés. Muy Es bien. muy complicado el idioma, pero muy bueno, la verdad que quiero seguirlo retomando y muchas gracias por tu libro y gracias por estar aquí con nosotros. Y sigue con la cultura japonesa, Angie, con la Sí, literatura que, como sabes, es fantástica. sí, de hecho vengo de una reunión ahorita que tuve de un club asiático y pues ahí leemos, ahora sí que mucha literatura asiática y la verdad es que es muy enriquecedor estar leyendo su cultura y todo eso. Es, Aprendemos mucho. qué bueno, Angie, Muchas me da mucho gracias. gusto. Me da mucho gusto. Gracias, Angie. Mónica, adelante. Hola Carlos, la Hola, verdad, hola, Mónica, qué gusto. sí, me da muchísimo gusto que estés acá. Y mi papá decía algo, que la suerte no existe. La verdad, hiciste una gran labor, armaste un libro muy bonito, con muchísima información y nos diste mucho, mucho para seguir el camino de encontrarnos con nuestra historia. Y no sé, a mí me deja con tristeza de lo que pudo haber sido, ¿no? O sea, era una persona con tan bonitos ideales, Madero, ¿no? Y cómo se va volviendo todo feo para tumbarlo y pues, da tristeza, ¿no? Y Sí. me deja eso y pienso que es algo que tenemos que romper, ¿no? Que de alguna forma tenemos derecho a tener un buen país y buenos ideales y poder tener un México mejor. Sí, Mónica. Agradezco muchísimo, muchísimo que estés aquí y agradezco mucho haber leído tu libro y muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Mónica. Yo quisiera hacer dos comentarios. Uno en relación a ti y a tu familia directa. Mercedes, entiendo que es tu abuela, ella era excepcional, hasta donde yo he podido saberlo y verlo.
saberlo por algunos textos que he leído y verlo porque la vi en un documental acompañando a Sara Pérez de Madero a recoger el cuerpo de Francisco I. Madero en la tristísima mañana del 23 de febrero de 1913. Por cierto, que quien las llevó a las dos fue Horiguchi, y es muy emocionante ese pasaje de unos segundos en un documental que acabo de ver de esta mañana terrible. Mercedes fue la más cercana, la que inicia la relación con la señora Estina Horiguchi, que era una señora belga, la segunda esposa del ministro o embajador, una señora muy inteligente, muy talentosa, con facilidad para las relaciones sociales. Cuando triunfa la revolución y llegan en junio de 1911 a la Ciudad de México, son casi vecinos, se establece una relación en particular por el idioma, por el francés. Y quien inicia esta relación es precisamente Mercedes. Pero además, Mercedes es una de las dos hermanas junto con Ángela que va con don Francisco Madero Hernández, doña Mercedes González de Madero, doña Sara Pérez de Madero, pues a pedir asilo en la tarde del domingo 9 de febrero de 1913, cuando inicia la decena trágica. Hay una instrucción que le da el presidente a la familia de irse a refugiar ahí. Porque había amistad con ellos, con los japoneses. Y el sentido del honor de los japoneses, encapsulado en este código de ética que es el Bushido, pues hizo que los recibieran. Y una vez que pasaron la puerta de la legación, que estaba en lo que se conocía como el Parque Roma, hoy la Plaza Río de Janeiro, ahí en la colonia Roma, pues ya era una cuestión de honor salvarlos. Y el honor es lo más importante para el descendiente de un samurái. A mí me llama profundamente la atención el diálogo que tienen Sara y Mercedes, tu abuela, con el embajador Henry Lane Wilson cuando van a pedirle que le haga llegar al presidente Taft un telegrama en el que le piden que intervenga para que no asesinen a Madero y a Pino Suárez. Yo creo que esa entrevista, la de ellas dos con el embajador Wilson, es una de las páginas más dignas de la historia de México. Son dos mujeres de enorme calidad, talento, rapidez en la respuesta, que es verdaderamente conmovedor. A mí me parece muy injusto que nos acordamos, Mónica, solamente de los hombres y no recordamos a las mujeres. Por otra parte, también entiendo que el esposo de tu abuela, Tomás Canalizo, es quien concerta, perdón, el esposo de tu abuela, ¿cómo se llamaba? Antonio. Antonio, perdón, tengo ahí Sí, tuve un error. Es quien concerta una de las rarísimas entrevistas con el embajador de Estados Unidos, ya cuando Sara Pérez de Madero regresa a México, que él narra este embajador en un libro extraordinario que se llama Diplomático en mangas de camisa, y es probablemente el único testimonio que hay de cómo era la casa de doña Sara Pérez de Madero, ya viuda, ya pues los años pasados, ahí en la colonia Roma, en la calle de Zacatecas. Pues tu familia directa, digamos, tiene una participación en esto, Mónica, mucho, muy importante. Y yo pues te agradezco los comentarios
Y ahora lo que toca es hacerle sentir a la señora Horiguchi, la hija de Daigaku, que todavía vive, pues que los Madero aprecian lo que sus familiares hicieron para salvarlos en 1913. Habrá Y que es, pensar qué hacerlo y cómo hacerlo. y es una realidad, y fíjate que es algo muy, creo que lo comentaste el otro día. En mi casa, mi abuela, para ella fue muy duro. O sea, yo no conocía a mi abuela y nunca volvió a hablar de sus hermanos ni de la revolución, porque para ella fue algo muy duro y dijo, no lo vuelvo a hablar. Y en mi casa se sabía poco, porque no se hablaba del tema, ¿no? Y pues agradezco tu libro, me dio mucha más información de la que se dio en mi casa. Y pues, también agradezco a mi abuela porque nunca se habló mal de la persona, no sé, su hermano al final les movió el mundo, ¿no? Y pues por lo menos a mi papá y a mi tío nunca los oí hablar con ningún disgusto, ¿no? Siempre estuvieron orgullosos de, de tener una persona que luchó por sus ideales, aunque pues, en cierta forma los afectó eso, nunca les importó. Pero pues sí, nos perdimos de parte de la historia porque nunca se nos contó, ¿no? O sea, como que no querían revivir y mi papá lo heredó y tampoco tenía ningún rencor ni nada. Y pues agradezco porque me enseñaste mucho de lo que no sabía y me dejaste dudas para seguir averiguando. Sí, efectivamente. La razón por la que se perdió la memoria de Horiguchi, ustedes que leyeron el libro ya lo saben. Ah, cuando yo llegué a Japón en la primavera del 2015, creí que México no le había reconocido nunca a Horiguchi, porque él no aparecía en nada en los archivos de la Cancillería, ni siquiera en la lista de condecorados. Y después, investigando, me di cuenta que sí, en 1933 le dimos una de las primeras águilas azteca que se acababa de crear la condecoración en Tokio. Y luego, 2 años después, en 1935, ellos vinieron a México, regresaron a México y fueron muy bien tratados. Hubo un encuentro muy emotivo con Sara Pérez de Madero en casa de Ernesto Madero Farías y Leonor, su esposa. A él, pues todos lo trataron muy, muy bien en México, pero después se vino la guerra y con la guerra alguien decidió en la Cancillería pues borrar los archivos, siguiendo pues una vieja tradición histórica que se remonta a la época de los faraones. Borramos la relación que teníamos con Japón por la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente, como nadie quería en la familia Madero, muy entendiblemente, hablar de esos horrendos días, que yo sostengo que no son 10, no es decena trágica, sino quincena trágica, y ahora voy a explicar rápidamente por qué, Mónica. Se perdió la memoria, se perdió por la guerra, se perdió el contacto entre las familias y se perdió porque nadie quiso volver a hablar ya de la decena trágica de la revolución, y cuando murió doña Sara, pues aquello ya terminó. Esto fue lo que ocurrió. Y yo creo, junto con o siguiendo la idea de la doctora Josefina MacGregor, una muy destacada historiadora, que no se debe hablar de decena trágica. La decena trágica es un concepto que acuñaron los partidarios de un personaje infame que fue Félix Díaz, el sobrino de su tío, que fue cómplice de todo y que bombardeó inmisericordiamente la Ciudad de México, mató a muchísima gente para provocar el terror y generar en el ánimo de la población el deseo, la exigencia de que renunciara el presidente. Por eso se habla de decena trágica, es decir, del 9 de febrero, que será el primer golpe de Estado, al 18, que será el segundo y final. Esos son 10 días. Pero ahí hay que agregar otros 5 días verdaderamente trágicos, que son los días en los cuales Huerta, que es un
personaje verdaderamente siniestro, aunque haya tenido algunos méritos militares y como constructor previos a la revolución, pero en esto es imperdonable. Tiene al presidente y al vicepresidente, el general Ángeles, preso en la intendencia de Palacio Nacional, abajo de su oficina, entre los Trevejos, hasta que, volviendo de nuevo a engañar, logra sus renuncias, y una vez que las tiene, pues los asesina, los manda a asesinar, los manda a matar, para decirlo con toda crudeza. Entonces, no son 10 días trágicos, son 15 días trágicos. Son 15 días trágicos porque hay que contar también la prisión terriblemente injusta del presidente y del vicepresidente y su asesinato. Además de eso, hay que recordar siempre, esto es muy importante, que en la historia de México hemos tenido muy pocos paréntesis verdaderamente democráticos. En el siglo XIX, la República restaurada, después del triunfo sobre Maximiliano, del presidente Juárez y del presidente Lerdo, fue un periodo de libertades públicas. Después, el brevísimo, apenas 15 meses presidencia de Madero, y no mucho más. No mucho más hasta que las diversas reformas constitucionales y electorales, desde mi punto de vista, permitieron la alternancia en nuestro país. Consecuentemente, yo coincido con la afirmación de uno de los mejores biógrafos de Madero, Stanley Ross, que dice que la derrota de Madero no fue una derrota personal, y sus errores tampoco fueron solamente personales, sino que no había en México cultura política, ni instituciones democráticas, ni tradición democrática, y que por consecuencia que quien fue derrotado, y no estoy haciendo ninguna valoración de orden político actual, pero quien fue derrotado fue el pueblo de México, y fue México, en 1913. Sí. Gracias. Todavía me gustó más lo que me dijiste. Valió la pena, Mónica, valió la pena. Y yo no veo a ninguno, no veo pesar, más allá del dolor natural y del duelo natural, en los Madero que he conocido, que ya son muchos. Digo que hay unos 200 Madero por cada Horiguchi. No hay pesar por lo ocurrido, más bien hay orgullo. Y claro, hay un sentimiento profundo de la injusticia, pues por uno de los crímenes más terribles que se cometieron en México contra Gustavo, que fue particularmente cruel y espantoso, el de Francisco, por supuesto, también Pino Suárez, y unas 5,000 personas, víctimas inocentes, sobre todo mujeres, niños, pobres en su gran mayoría en la Ciudad de México, durante esta llamada Decena Trágica, que fueron actos de terrorismo masivo, imperdonable, que Félix Díaz y Manuel Mondragón, desde las azoteas de la Ciudadela, bombardearon a la población, y a la población más pobre y más inerme de México. No lanzaron bombas contra las colonias elegantes, sí se cebaron sobre las zonas populares de nuestra capital, en las jornadas más sangrientas en toda la historia de la Ciudad de México desde la conquista por Cortés en 1521. De ese tamaño es la infamia que se cometió. Muchas gracias. Nos vemos, Mónica. Ale, adelante. Si me extiendo mucho, me avisas, Manuel, por favor. No, está muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Un honor conocerte. No sabía tu currículum y qué bueno que no estamos compitiendo laboralmente porque, wow, eso no lo conocía. Bueno, te agradezco mucho. Como mencionaron, yo de Madero lo que sabía es que era una persona adinerada que decidió lanzarse a la presidencia y con este libro me cambiaste esa perspectiva.
Como lo mencionaron hace ratito, wow, qué honor. No sabía que era vegetariano, no sabía que era homeópata, espiritista y un montón de bonitas cualidades como lo mencionaron. No me imagino qué hubiera pasado con México si no hubieran dado estos golpes de estado. Y tampoco conocí esta perspectiva de, pues, que la acorralaron para que renunciara, lo mataron. Está muy, muy interesante tu libro. Muchas gracias por hacerme conocedora de estos datos que yo no sabía porque en la escuela no te los cuentan. Y lo que me gustaría saber, Carlos, es ¿dónde tienes este rollo que te regalaron? O sea, qué honor. No me imagino en la cena donde te lo dan. O sea, no es así de no, 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 muchas gracias. Es así compromiso que ya te lo entregan. ¿Dónde lo tienes en tu casa? Pues en la sala, en el lugar más importante, si quieres lo vemos. Sí, sí se Bueno, puede, bueno, sí. lo vemos, permíteme un segundito. Yo no soy muy bueno para estas operaciones, pero déjame ver. Permíteme un segundito. Sí. ¿Lo ves ahí? Sí, qué honor, sí, está hermoso. Sí. No, no me lo imaginaba así, yo me imaginaba que era como una caligrafía chiquita donde se veían los nombres, no me imaginaba que era grande la letra. Es más o menos, sí, son kanjis grandes. Es más o menos de 1,20 m por pues sí, 1,20 m por 80 centímetros, 70 centímetros. Horiguchi era aficionado a la caligrafía artística, que es como sabes, pues un arte, ¿no? Un arte que se conserva en los países orientales o árabes, la llamada shodo, ¿no? Y también era aficionado a la poesía china, la poesía clásica china. Entonces, nada más para recordarlo, rollo, cilindro, es para los Horiguchi, según nos dijo la señora Sumireko, la obra más importante de su abuelo, en la que sintetiza su filosofía. Es un poema de Confucio, autentificado por un profesor de la Universidad de Tokio, experto en poesía clásica china, que habla de una gran ave que cruza los continentes, un gran pez que cruza los océanos, y está firmado con su seudónimo y con su nombre, con los sellos, y el seudónimo quiere decir el título de un embajador en la China imperial, el enviado del soberano que va más allá de la Gran Muralla a parlamentar con los bárbaros. Es muy emocionante para nosotros y entendemos que no es un regalo, nos lo comparten y tenemos la obligación de conservarlo. Ya hay una relación amistosa de 5 generaciones y queremos que haya más. Y queremos que el símbolo de esta amistad muy excepcional pues sea esta caligrafía, efectivamente. Muchas gracias, Carlos, y más por compartirlo, hermoso. Gracias, gracias. Hombre, encantado, con mucho gusto. Silvia, adelante. Carlos, buenas noches. Hola, Silvia. A ver si no me saca porque está fallando mi internet. Cuando leí el título del libro originalmente dije, debe ser una novela, porque como que un samurái en la Revolución Mexicana. No, bueno, cuando vi quién era el autor, dije, esto no es una novela, debe ser una investigación, desde luego. Y así es, wow. Cómo se puede aprender a veces de historia en un libro, más que los años a veces que pasamos por la escuela. Muchísimas gracias. No. Ale ya me ganó la pregunta porque mi pregunta iba respecto del rollo, ¿sí? Pero pues ya dejo, porque es maravilloso el famoso rollo, pero nada más termino esa pregunta diciendo si hay posibilidad o se piensa exponer en algún sitio para que pues más gente podamos apreciarlo, lo que
estas personas de los descendientes de Horiguchi le han permitido a México tener. Muchas gracias. No lo hemos, bueno, lo presentamos cuando el libro se presentó en la Fundación Alemán en septiembre del año pasado. Pensamos en llevarlo, pero es pequeño, entonces hicimos pequeño relativamente, lo presentamos en la fotografía. No lo he pensado, pero aquí está su casa, aquí hay café, son muy bienvenidos. Si quieren venir, con mucho gusto un día, Mara y yo se los enseñamos y conversamos. Tienen un club muy bonito, entonces no nos disgustaría nada que quienes quisieran venir. No estamos tan lejos, acá cerca del Teatro de los Insurgentes. Si un día vienen, son muy bienvenidos. Mil gracias y sí, me encantaría conocerlo y aprendí muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, la invitación es en serio, y bueno, sin ninguna complicación ni formalidad. Si un día piensan que es una buena idea, encantados. Muchas gracias. Hasta luego, Silvia. Muchas gracias, no, claro que sí, nos organizamos y te tomamos la palabra. Órale, a todo dar. Cucú. Si son menos de 200, hoy el departamento no es muy grande, Manuel. Muy bien. Bueno, pues yo también quiero darte las gracias. Tu libro me encantó y no sé si es porque, pues sí tengo una relación más directa con esta historia, pero hubo momentos que de verdad me emocioné como no me emocionaba con algo hacía muchísimo tiempo. Caray. De veras logras transmitir esa personalidad, esa integridad de aquel hombre que estuvo dispuesto a poner a su familia, a él, a todo el mundo en riesgo, porque él decidió defender a Madero de una injusticia y no le importó. De verdad no sabes cómo me conmovió. Todo esa parte de tu libro que hablan cuando estaban en la casa y oían las bombas y nunca su esposa le dijo, oye, saca a esta gente de aquí y, o sea, primero vamos nosotros, ¿no? O sea, no les pasaba ni por aquí, que dices, qué padre, qué bonito, qué integridad, qué maravilla. O sea, me encantó tu libro, me encantó, me conmovió. O sea, felicidades, porque sí tienes una capacidad muy especial para transmitir lo que quieres decir. O sea, no es solamente un libro, para mí fue algo excepcional. De verdad, muchísimas gracias y felicidades. No, encantado, Alejandra, eres muy amable. Yo lo único que comentaría sería lo siguiente, ¿no? El sentido del honor derivado de la formación de Horiguchi. Su padre había sido un samurái, efectivamente. No hay una falsificación, digamos, en el título del libro. Él no lo fue, él fue un diplomático de carrera, competente, que tiene éxito, que es ministro de Japón en varios países. Debió haber sido embajador en alguna de las grandes capitales como Londres o como Washington, y no lo fue por dos razones. Una que pesó menos, que es que su familia y su región estaban en el bando derrotado de la Guerra Civil de 1868, y otro es que casó con extranjera, y eso era muy mal visto en la Cancillería japonesa. Y no es de extrañarse, en México por ley estuvo prohibido durante mucho tiempo, hasta hace algunas décadas, el matrimonio de diplomáticos mexicanos con extranjeras o extranjeros. De manera que es algo que finalmente no es tan extraño. Yo nada más quisiera decir que además de Horiguchi, como ustedes seguramente lo leyeron ya, hay dos personajes a los que debemos reconocimiento. Uno es el ministro de Cuba, Manuel Márquez Sterling, que escribió este libro famoso, muy florido,
muy al gusto de la época de los años 20, de los años 30, que se llama Los últimos días del presidente Madero. De él se sabe mucho y las personas que se han interesado en esta etapa pues han leído a Márquez Sterling y recuerdan pues que él intentó salvarlos, que pasó una noche incluso en Palacio Nacional con los prisioneros, que los llevó a La Habana en un barco que el gobierno de Cuba envió, que son cosas que no debemos, por cierto, olvidar. Pero el otro personaje es Andrés Eviar Riquelme, el ministro de Chile, cuyos informes, yo tuve acceso a ellos por un amigo de la Cancillería chilena, son verdaderamente notables. Son verdaderamente notables y es entendible porque Eviar Riquelme era un jurista, había sido alcalde, diputado, juez, y llegó a ser ministro en Chile de prácticamente todo y embajador en un montón de lugares. También una carrera verdaderamente brillante. Y cuando uno lee sus informes, se da cuenta de la densidad, de la profundidad y de la seriedad con la que él hizo todo, cómo va a la calle, el callejón atrás de la penitenciaría en Lecumberri, él hace un peritaje, él manda ese peritaje a Santiago y luego se encuentra en medio de las negociaciones, obra bien y finalmente pues acompaña poniéndose en riesgo él mismo a los Madero hasta Veracruz cuando van a salir al exilio en una aventura también muy osada. México ha reconocido a Márquez Sterling. Ahora el Senado le colocó una placa en honor de Horiguchi en 2015, lo cual es muy notable, pero a Eviar Riquelme nunca se lo hemos agradecido. Y es algo que debemos tomar nota, porque tuvimos en México a un extraordinario diplomático chileno. Gracias. Encantado, Alejandro. Pues mira, ya casi cerrando, Carlos, efectivamente aquí en la página 239 mencionas a Mercedes Madero y a Antonio Canalizo, que Exacto, son los abuelos tanto Mónica. tanto de Mónica como de Valentina, que también está Exacto. aquí. Ah, muy bien, sí. Oye, Sí, y pues. yo te quiero agradecer también el libro, muchísimas cosas, cantidad de información que pudiste investigar, recopilar. Y fíjate que yo recuerdo, y se me pierde un poco en la nebulosa del tiempo, mi abuelo estuvo en Veracruz, pues por esos años, y mi abuelo estudió en el Liceo Francés con el hijo de Victoriano Huerta. Ah, mira. Y entonces él platicaba que en algún momento había un barco alemán en Veracruz y que le decía, ya nos vamos a ir, vente con nosotros a Alemania. No sé exactamente en qué momento era eso, pero me recordó mucho ese pasaje que contaba mi abuelo materno, bueno, pues conoció bien al hijo que también se llamaba Victoriano Huerta. Sí, debe corresponder al verano de 1914. En julio del 14, ya derrotado Huerta por el ejército constitucionalista del primer jefe Venustiano Carranza, después de los llamados tratados de Teoloyucan, ¿no? Que en realidad no es más que la rendición de la Ciudad de México, pues Huerta efectivamente renuncia y efectivamente se va de México. Él está muy vinculado a Alemania. Es interesante preguntarse qué habría ocurrido si se hubiera prolongado el mandato de Huerta durante la Primera Guerra Mundial. Seguramente nos habríamos metido en un muy grave problema con Estados Unidos. De manera que es perfectamente posible, Manuel, que
te estés refiriendo a esa época que efectivamente llegó, se fue en un barco alemán. Curiosamente, el tiempo que pasó Huerta en el exilio lo pasó hasta donde yo sé, en Barcelona, y después intenta retomar las armas y muere finalmente de cirrosis, por cierto, en El Paso, Texas, en donde está sepultado. Yo quisiera decir en relación a Huerta que hay probablemente 3 Huertas. Uno que es el ingeniero constructor, egresado del Colegio Militar, militar competente, que pacifica, como se decía en aquella época, a los yaquis. Él era básicamente indio, era un hombre inteligente, no era de ninguna manera un torpe. Luego hay un Huerta de la revolución o del gobierno maderista que presta siempre en medio de sus ambigüedades, pero presta un servicio muy importante al derrotar a Pascual Orozco en Chihuahua, que fue la rebelión más peligrosa que enfrentó Madero. Pero finalmente Huerta comete traición y el crimen del asesinato, firma el pacto de la embajada ante el embajador, ese sí embajador Henry Lane Wilson, y es un agente alemán, viene con armas alemanas y de algunos ricos mexicanos a tratar de reconquistar el poder, y por consecuencia su saldo, a pesar de algunos méritos que no se le pueden dejar de reconocer y de alguna inteligencia que también tenía, pues su saldo es un saldo negativo. Y siendo presidente de México, después de provocar con el asesinato de Madero una terrible reacción de venganza y de deseos de quitarlo de la presidencia, el plan de Guadalupe de Venustiano Carranza, él trata de militarizar al país. Nombra generales de brigada, a sus secretarios de Estado, a los profesores los nombra coroneles, a los estudiantes soldados. Y el otro día escuchaba, me das pie, Manuel, para mencionarlo, a Javier García Diego haciendo una comparación entre Huerta y Madero. Querían lo mismo, querían la paz del país, pero Madero lo quería por la vía democrática y de la ley, y Huerta, perdón, lo quería por la vía de la militarización de una sociedad, lo cual es totalmente absurdo, ilegal, impracticable, como finalmente la historia lo demostró. Muchas gracias. También quiero agradecer a Mónica, que justamente siempre estamos compartiendo recomendaciones de libro y todo eso, que ella nos recomendó el libro y nos puso en contacto contigo. Pues muchas gracias. Gracias, Mónica. Albert, adelante. Gracias. Carlos, buenas noches. Pues para nosotros o para muchos de nosotros fue una sorpresa descubrir este personaje, ¿no? Tú llegando a él y haciendo la investigación de todo este gran trabajo que nos entregas, ¿hubo algún detalle, hubo algún hecho que también para ti ha sido sorprendente, que te haya llamado la atención y que al final de todo este trabajo de investigación no lo hayas podido agregar o lo hayas omitido porque pues, al igual ya no había espacio o ya no había tiempo o algo así que nos quieras contar que haya faltado a tu trabajo? Mira, lo que más me sorprendió, pero lo pude incluir, fue la relación de la señora Sumireko Horiguchi con los emperadores de Japón. Eso es algo verdaderamente sorprendente. Desde luego que debe ocurrir, pero es muy difícil para una familia japonesa recibir en su casa a los emperadores. Es algo que verdaderamente debe ocurrir en muy pocas ocasiones y cuando ocurre, pues no trasciende.
Uno de los momentos más emotivos en Japón ocurrió a muy poco tiempo de llegar, cuando la señora Horiguchi acepta ir a comer con nosotros, con sus hijos, su hijo y su hija, y asombrosamente ella recordaba y conocía mucho de lo que había pasado aquí en México en 1913, porque su abuelo escribió sobre eso, porque su padre hablaba también con frecuencia, porque también el papá había escrito y ella conocía mucho los detalles. Y en el transcurso de la conversación, como ustedes ya leyeron, pues nos percatamos de que la señora tiene una relación o tenía una relación con el ahora emperador emérito, ya retirado, y su majestad la emperatriz. Ahora que ya se retiraron, Alberto, buscando en internet alguna información, me di cuenta que apareció un artículo de la señora Horiguchi, un reportaje sobre ella. Insisto, hay que recordar, hay que ver que sería más o menos como una hija de Sabines, por ejemplo, ¿no? El gran poeta popular japonés. Y ella comenta que en su casa, con alguna frecuencia, es algo que no se dice y seguramente ya lo alcanzó a comentar porque se habían retirado los emperadores. Ella organizaba con alguna frecuencia encuentros de sus majestades con intelectuales, con escritores que iban a cenar a su casa. Por lo demás, Alberto, no recuerdo ningún asunto que haya quedado en el vacío. Me habría gustado saber más de algunos personajes. Me gustaría saber más de Evia Riquelme, del chileno, por ejemplo. Pero en general creo que este trabajo quedó pues hecho. Seguramente habrá algunas correcciones en el camino, habrá observaciones de algunos historiadores. Hay que recordar que la historia, contra lo que normalmente se piensa, pues no es algo que ya ocurrió. Me refiero a la historiografía, a la escritura de la historia. Es algo que está en movimiento. Entonces, mañana, pasado mañana, se pueden encontrar otros documentos, otras versiones, puede haber correcciones, puede haber mejorías, y yo estoy, por supuesto, en la mejor disposición de hacerlo. Si lo volviera a escribir, retomaría el concepto de quincena trágica de la doctora MacGregor y nunca más hablaría de decena trágica, porque esa es la justificación de este personaje muy desagradable, muy condenable y criminal, que fue el general Félix Díaz, además muy mediocre. Pues muchas gracias, Carlos, te agradecemos que hayas acompañadonos aquí, el tiempo que nos estás regalando, y bueno, ya como último favor, nos vamos a tomar la foto del recuerdo, la foto virtual de momento, ¿no? Porque esperemos que sí se haga lo del café, y ahí Manuel te estará ahí escribiendo para ponernos de acuerdo, pero va nuestra primer foto. A ver, aquí va el primer intento. 1, 2 y 3. Va otra por cualquier cosa, porque creo que Manuel salió cerrando los ojos. Ahí va la 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias, Carlos. Y No, hombre, gracias a muchas todos los que gracias a nos acompañaron. todos. No, hombre, encantado. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Muchas Manuel. Buenas noches. gracias. Buenas noches. Gracias, que tengan buenas noches.